Evangelio de hoy. Tema: la fama de Jesús se había extendido. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Como se aparta la grasa del sacrificio de comunión, así fue elegido David entre los israelitas. Él jugó con leones como si fuera cabritos, y con osos como si fueran corderos. ¿Acaso siendo joven no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo cuando lanzó una piedra con la honda y abatió la arrogancia de Goliat? Porque él invocó al Señor, el Altísimo, que fortaleció su brazo para exterminar a un guerrero poderoso y mantener erguida la frente de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole un diadema de gloria. Porque él destruyó a los enemigos de alrededor y aniquiló a sus adversarios los filisteos, quebrando su poderío hasta el día de hoy. En todas sus obras rindió homenaje al Santo Altísimo, con palabras de gloria. Cantó himnos de todo corazón, mostrando su amor por el Creador. Estableció cantores delante del altar, para que entonaran cantos melodiosos. Dio esplendor a las fiestas y ordenó perfectamente las solemnidades, haciendo que se alabara el santo nombre del Señor y que resonara el santuario desde el alba. El Señor borró sus pecados y exaltó su poderío para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Después de él surgió un hijo lleno de saber que gracias a David vivió desahogadamente. Salomón reinó en tiempos de paz, y Dios le concedió tranquilidad en sus fronteras, a fin de que edificara una casa a su nombre y erigiera un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor a tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste una gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Algunos decían: «Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos». Otros decían: «Es Elías», y otros: «Es un profeta como los antiguos profetas». Herodes por su parte pensaba: «Debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado». En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: «No te está permitido tener a la mujer de tu hermano». Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía, y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esta ocasión entró la hija de Herodías,
Bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y él le prometió con juramento: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Salió ella a consultar a su madre. «¿Qué pido?». La madre le respondió: «La cabeza de Juan el Bautista». Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: «Quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó, pues, a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Juan el Bautista es uno de los personajes más coloridos y dinámicos de la Escritura. Jesús lo trató con el mayor respeto. Jesús insistió en ser bautizado por Juan en el río Jordán. Mateo nos dice que cuando Juan fue arrestado y encarcelado, quería hacer una comprobación de la realidad. Envió a sus discípulos a Jesús preguntándole: ¿Eres tú el que había de venir, o deberíamos de esperar a alguien más? Jesús les dijo que informaran que los ciegos reciben la vista, los sordos oyen, los muertos resucitan, y las buenas noticias se predican a los pobres. Eso debe haber sido tremendamente tranquilizador para Juan. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan y lo describió no como uno vestido con ropa fina que tenía las bendiciones de los líderes políticos, sino como un profeta. Luego especificó que Juan era el profeta sobre el que Malaquías escribió 100 de años atrás. Enviaré mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino antes de ti. Entonces Jesús expresó la profundidad de sus sentimientos sobre Juan en estas palabras: Te digo la verdad, entre los nacidos de mujeres no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista. Juan fue un niño milagroso que nació del anciano sacerdote Zacarías y su esposa Elisabet, que ya era de avanzada edad. Era un nazareo desde su nacimiento según las órdenes explícitas del ángel Gabriel. Su cabello nunca fue cortado, nunca tocó un cadáver, nunca bebió bebidas alcohólicas. Desde su más temprana infancia, Juan tuvo una relación única con Dios. Él conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Era sensible al llamado de Dios sobre su vida. Llevaba el atuendo de un antiguo profeta, con un áspero abrigo de pelo de camello y un cinturón de cuero. Subsistió en el desierto con una dieta de langostas y miel silvestre. Juan pasó mucho tiempo solo comunicándose con Dios en el desierto. Tenía una conciencia sensible formada por las Escrituras. Tenía coraje moral, llamó a los hombres, mujeres y niños a un arrepentimiento radical en preparación para la venida del Mesías. Vio a través de las dos caras de los fariseos y los saduceos. Se refirió a ellos y a sus caras diciendo: criada de víboras. En otro punto, el nombre de Herodes nos levanta malas vibraciones cuando lo escuchamos, ¿verdad? Este hombre, que tenía la capacidad diabólica de ordenar la decapitación de Juan el Bautista, era también un hombre que en sus mejores momentos tenía una conciencia muy abierta al tener respeto y admiración por Juan Bautista. Al igual que cualquier buen líder político, tenía una idea de lo que estaba sucediendo en su país. Se le había corrido la voz de que un rabino llamado Jesús de Nazaret viajaba por Galilea predicando un mensaje de arrepentimiento y haciendo milagros notables. Este Herodes no es el que conocemos como Herodes el Grande. Este es su hijo, Herodes Antipas.
a quien se le había dado la responsabilidad del área de Galilea. Su residencia estaba en Tiberíades, una ciudad romana enclavada en la costa suroeste del mar de Galilea. Era conocido por sus baños minerales de aguas termales. Era un centro perfecto para una capital romana. Marcos nos cuenta primero el final de la historia. Muestra al rey Herodes escuchando acerca de Jesús y sus poderes milagrosos en algún momento después del asesinato de Juan. Luego Marcos hace un resumen de esos eventos fatídicos mientras narra la historia completa. Herodes tuvo que vivir con una conciencia atormentada por haber sucumbido a esa terrible solicitud de entregar la cabeza de Juan el Bautista a su hijastra en una bandeja. Esto tuvo que ser algo aterrador y muy doloroso. E incluso las personas más malvadas tienen algo bueno. Marcos nos dice que a Herodes realmente le gustaba escuchar a Juan, cómo predicaba, y aparentemente lo detuvo para poder comprender mejor quién era este extraño hombre. Luego, atrapado en el juego de una promesa, entre el rencor de su esposa hacia Juan, la vulnerabilidad de su hijastra, a la manipulación, había sucumbido a la presión y había matado al profeta. Su propio sentido de responsabilidad por haberle quitado la vida era la cruz que llevaría en sus hombros. Cuando se corrió la voz acerca de Jesús, la gente estaba tratando de descubrir quién era Jesús. Algunos se referían a él como Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Otros tenían un enfoque nacionalista sobre el tema, viendo a Jesús como Elías. ¿Sabías que hasta el día de hoy, los judíos fieles que esperan la venida del Mesías, cuando celebran la Pascua, dejan una silla vacía llamada la silla de Elías? Colocan una copa de vino sobre la mesa. ¿Por qué hacen esto? Porque uno de sus entendimientos de toda la vida es que antes de que el Mesías pudiera venir, que es Elías, regresaría como su gran profeta. Otros simplemente vieron a Jesús como un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista dijo la verdad. Había algunas personas que no querían escuchar la verdad. Es importante escuchar la verdad y adaptarse a ella. Algunos de nosotros preferiríamos no adaptarnos a la verdad, sino adaptar la verdad a nuestros propios deseos personales. Esto lo vemos en el caso de la esposa de Herodes. Ella odiaba a Juan el Bautista, ella lo odiaba porque él le decía la verdad, y no le gustaba la verdad. Estaba decidida a convertir la verdad en una mentira, buscaría una oportunidad y la llevaría a pecar a causa del adulterio. Hermanos, tenemos la responsabilidad de orar, enseñar y modelar para nuestros hijos. Vamos a prometernos que nos vamos a entregar a una autoridad que va más allá de nuestras propias formas de ver la vida, que es Dios. Somos personas de comunidad, comprometidas entre nosotros en el nombre de Jesucristo. Somos hombres y mujeres que estamos dispuestos frente a nuestros hijos a admitir cuando estamos equivocados. No caigamos como Herodías, que usó a su hija solo para tapar su pecado. No vayamos por el mundo callando personas solo porque nos dicen la verdad. Debemos afrontar nuestros errores y luchar en contra del pecado. Nunca olvidemos la enorme importancia de nuestro modelo parental que somos hacia nuestros hijos y el ejemplo a seguir de nuestro Maestro Jesucristo. Él nos liberará para la victoria final. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, Juan el Bautista instó sin miedo a los grandes y poderosos, que ellos también estaban sometidos a las leyes de Dios. Arriesgó su vida por lo justo, lo verdadero y por lo bueno. Que Él nos inspire también a dejar que tu palabra se encarne profundamente en nosotros, asumiendo los riesgos de nuestra fe y viviendo tal como creemos.
Que este sea nuestro modelo de cómo prepararnos para la más plena venida entre nosotros de Jesucristo nuestro Señor. Por Él te lo pedimos. Amén.